Y es largo el mensaje que está poniendo hace algunos segundos el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Repito, primer mensaje del señor presidente sobre los resultados dudosos. Él también, el presidente Petro Felipe, dudando de esta legitimidad, pidiendo que haya un escrutinio transparente. Van a escuchar ustedes el mensaje del presidente Gustavo Petro que nos cuenta Juan Camilo Maldonado. Néstor, muy buenos días. Primer pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones en Venezuela. Dice que hay graves dudas alrededor del proceso electoral y pide un escrutinio transparente con conteo de votos, veeduría internacional y además propone un acuerdo entre oposición y chavismo. Y Néstor, permítame el tiempo para resumirle este largo trino luego de 3 días que el presidente no publicaba en su cuenta de Twitter. Yo cuento 10 párrafos y uno que está pegado, sí, son 10 párrafos. Se lo leo completo. Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le solicito al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antiinhumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos. Dice, emigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. Y sigo, Néstor, deme más tiempo. La situación actual del mundo, donde se rompe el derecho internacional, asesinando niños con impunidad total y donde pueblos hermanos se enfrentan con armas ante designios de poderes oscuros que gravitan alrededor de la codicia y no piensan en la vida de la humanidad, puede hacer del Caribe un fogón de violencia y de inestabilidad, enfrentando potencias extranjeras ajenas a nuestra historia y nuestro territorio. Ya casi voy a acabar. El pueblo colombiano sabe en su propia historia de la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia, casi que permanece con más de 700.000 muertos desde entonces, con una sociedad y un Estado que han recorrido tramos de profunda degradación. Me faltan 4 párrafos, sigo, Néstor. Eso no puede suceder en nuestro país hermano y debe terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz en Colombia, ahora este gobierno que represento quiere ayudar a la paz en Venezuela. América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz. Esa fue la consigna final del libertador Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. Y ojo a esta parte, Néstor, mensaje directo al presidente Maduro, que lo llama presidente. Dice en su cuenta de X el presidente Petro en este largo trino: el presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente, cualquiera que haya sido. Y finaliza: el escrutinio es el final de todo proceso electoral. Debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Es el trino que publica en estos momentos el presidente Petro, luego de mantener un silencio en Twitter y de ayer reaparecer ya públicamente en un Consejo de Ministros. Muy bien, Juan Camilo, gracias. Tiene 10 párrafos ese trino del presidente Petro. Sí, señor. Le voy a sugerir a quien quiera leer al trino del presidente Petro, pueden saltarse buena parte del trino. Lo importante del trino está en los 2 primeros párrafos. El presidente termina hablando siempre de la codicia, de la humanidad, Néstor, de la guerra en Gaza. Todo eso es departamento de carreta. Lo importante, Felipe, para estos efectos del trino del señor presidente es primer, segundo y último párrafo. Primer párrafo: le invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones en Venezuela terminen
en un escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas. Sí, pero este es el tema de todos. Está pidiendo todo el mundo, que haya escrutinio transparente y que haya publicación de las actas. Pero fíjese esto, el primer párrafo, la primera parte del trino, me parece que es fundamental porque muestra en dónde está. Reconoce lo siguiente, yo lo leo: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar al pueblo a una profunda polarización violenta. Y ahí lo reconoce. Hay algo en ese graves dudas. Algo en ese tiene Gustavo Petro también. Alrededor de las dudas que tenemos todos. Bueno, yo tengo la certeza de que hubo un robo de las elecciones, el presidente tiene dudas, vale que tenga dudas. Felipe, no hay, de momento, ni el presidente Petro, no hay reconocimiento a Gustavo, esa es la parte más importante, a Nicolás Maduro como presidente. No está reconociendo, a Nicolás pero además Maduro como presidente, Felipe, y está diciendo: hagan el escrutinio. Está pidiendo un escrutinio que aquí no existe. Felipe, eso no existe acá. No hay, de acuerdo. Eso no existe acá. Felipe, estamos de acuerdo. Yo Primer punto, no, el gobierno colombiano no reconoce el supuesto triunfo de Maduro. Claro, Néstor. Ni siquiera el gobierno colombiano. Segundo, Andrés, permítame, para quienes quieren la traducción del trino del presidente, voy a ser padre de exégeta. Segundo mensaje, entonces el presidente Petro no lo reconoce. Segundo, dice: se necesita un escrutinio transparente, conteo de votos, actas, con veeduría y tal. En eso está todo el mundo. Pero Néstor, tercero, y pide veeduría internacional profesional para el proceso de escrutinio. No van a aceptar eso, pero es lo que pide el presidente Petro. Pero lo está pidiendo el presidente de Colombia. Pero clave ahí un asterisco, ¿no? Que las actas sean las que los veedores internacionales digan, porque como ya están en proceso de que las actas, de falsificar actas, bueno, no sé, María Consuelo, si tienen montada la fábrica de las actas. Tercer mensaje del presidente Petro, Andrés, en este trino que acaba de poner el presidente. Propone, y este es el Petro mediador. El presidente Petro se ha ofrecido para mediador en el conflicto en Gaza, en el conflicto del cambio climático, todo eso. El presidente Petro propone, dice él, respetuosamente, llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo, esto traducción quiere decir: si gana Edmundo González, si gana María Corina, que le den una salida a Nicolás Maduro. Que no haya persecución, que no haya captura inmediata. Dicho acuerdo, dice el presidente Petro, puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como el acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo. Como el acuerdo de paz con las FARC. Compromiso. Y yo estoy de acuerdo, padre. Mire, si Maduro se va, si se trata de que hay que tumbar a Maduro, pues a Maduro hay que darle una salida. Una salida, claro. Y a pero, Néstor, róbense lo que ya se robaron, saquen su plata, váyanse para Turquía, Néstor, que era lo que estaban andando, váyanse para donde quieran y dejen que el país, Néstor, se reconstruya. En esto estuvo trabajando mucho tiempo el canciller Luis Gilberto Murillo antes de elecciones. Estuvo trabajando incluso con la Cancillería de Brasil y la Cancillería mexicana, pero no se logró que el gobierno de Nicolás Maduro firmara el acuerdo. Pero ese acuerdo está listo. La idea del gobierno del presidente Petro era que tanto Nicolás Maduro como María Corina Machado firmaran este acuerdo para que hubiese unas elecciones tranquilas y en las que hubiera certeza de que cualquiera que fuera el resultado no vendría una persecución de una fuerza política hacia otra. Eso no se dio y ahora el presidente destapa esta carta el día, ahora, 2 días después de las elecciones presidenciales. Posibilidades de un acuerdo, pero miren esto. Corina Andrés ya publicando las actas, con el triunfo arrollador de Edmundo González, el único acuerdo es en qué circunstancia se va Maduro y su gente y su camarilla. Sí, pero miren, Néstor, que esta declaración del presidente Petro vaya a tener un efecto en Venezuela ya tan avanzadas como están las cosas, no lo sé, pero esto era lo que necesitábamos oír, Néstor, particularmente en Colombia, para tranquilidad de todo el mundo en Colombia. Y yo diría que el mensaje, digamos, la parte nuclear y la fuerza de este mensaje está en 3 palabras que son las graves dudas. Que el presidente encabece de esa manera su comunicado y de entrada deje claro que no solamente no hay un reconocimiento formal de Maduro como victorioso ganador de las elecciones, sino que las elecciones mismas no pueden ser validadas. Yo creo que eso era lo que todo el mundo necesitaba oír en Colombia para mayor tranquilidad. Muy sensato, ¿Sabe, padre? Largo pero sensato. ¿Sabe a quién no le debe gustar este mensaje? Bueno, me imagino. A Maduro. ¿Sabe a quién no le gusta este mensaje? ¿A quién?
a los petristas en Colombia, a Gustavo Bolívar, a Clara López. Clara López, que dijo que todo había Morris, salido perfecto. A Holman, que a estaban Holman Morris. diciendo que todo fue transparente, que las elecciones allá. Y el presidente, el jefe de Holman, de Clara, de Bolívar, dice ante las graves dudas. Es decir, ni siquiera el presidente Petro se cree el cuento de que ganó Nicolás Maduro. Pero si es consecuente Nicolás ese Maduro cuento con lo que ha venido haciendo desde el domingo, lo que debe seguir es el rompimiento de relaciones con Colombia, porque el presidente Petro por lo mismo rompió relaciones con Argentina, con Chile, con Costa Rica, con Perú, con Panamá. Eso es lo que debe. No creo que por eso vaya. le digo, si es consecuente, si sigue siendo el mismo Nicolás Maduro, no creo eso que- es lo que viene. Es que Nicolás Maduro ya padeció las consecuencias de no tener relaciones con Colombia. Es decir, no lo veo rompiendo relaciones o llamando a los diplomáticos venezolanos para que se vayan para allá, pero puede pasar porque está desesperado. No, y porque está envalentonado y enconchado en su pequeño círculo con Diosdado Cabello, con Padrino, que son los que lo asusan además, y los que no le permiten generar un acuerdo, ni generar un escrutinio, ni aceptar ningún tipo de duda sobre el proceso Bueno, electoral. mensaje- Por eso creo Debe que estar el un poco final, arrepentido de haber hecho el- las elecciones. el final del trino, volviendo al trino del presidente Petro, plantea además la conclusión de que como hay dudas, es fundamental que en un proceso electoral haya transparencia, escrutinio transparente y que asegure la paz y la democracia. Creo que es un buen mensaje del presidente Petro. Sí, de acuerdo. Pero así es como necesitamos que trine el presidente, ¿no? No tan largo quizá, pero sí pensando cada palabra. Aquí cada palabra los estaba 3 pensada. párrafos de la codicia y de la guerra en Gaza, y usted tiene la carne, que Sí, es un pero mensaje bueno. suficientemente Sí, sí, claro. pero alrededor bueno, de la- ahí de la ya nos situación en tocaría a Venezuela. nosotros escribir el trino y no a él, pero digamos, hay que dar la oportunidad de que eche sus cuentos, pero por lo menos que piense, que sea ponderado en lo que dice, y aquí claramente, pues digamos, pensó palabra por palabra. Unas pues nos gustarán, otras no nos gustarán, pero son palabras que saben las consecuencias que tienen, que sabe que está actuando No, un jefe de Estado estoy de acuerdo, y que no Héctor. es un señor ahí Estoy- opinando cualquier cosa en Twitter. Entonces me parece que Este es un mensaje- eso hay este que es un mensaje- aplaudirlo este y es un además mensaje de un jefe de Estado. Digo, para Claro. mi gusto, yo le quitaría tal palabra, quitaría tal párrafo, Claro, pero claro. este mensaje Y- me parece Aunque se profundamente demoró. alentado. No, pero María Consuelo, no, pero Sí, por se eso demoró, también pero hay está que bien. aplaudir la demora. También hay que aplaudir la demora. Y de hecho nos ahorramos 50 trinos ayer, 50 antier. Ahorrarse 100 trinos no es poca cosa. Entonces nos ahorramos 100 Un oyente 100 acucioso. trinos. Lo que hay que pedirle al presidente Petro es que actúe como ha actuado en estos 3 días, en todo, en los 2 años que le quedan. 8 de la mañana, 33 minutos. Un oyente acucioso, Álvaro, me dice, el trino que acaba de poner el presidente Petro tiene 475 palabras. Es un trino largo, ¿no? Y está fijado, Néstor, que no es un dato menor. Acuérdese que hace 5 días el presidente Petro había puesto un mensaje, el primero sobre las elecciones en Venezuela, diciendo: Venezuela toma decisiones democráticas, cualquiera que sea su voluntad será Bueno, respetada por mi gobierno. finalmente se produjo el trino. Para quien quiera opinar sobre el mensaje del presidente, a mí me parece un mensaje sensato, lleno de reflexiones muy importantes alrededor del resultado electoral en Venezuela del domingo pasado. 8:34 minutos, me iba a decir Álvaro. Álvaro, lo veo hablando, pero no Álvaro. ¿Cerró el micrófono, tal vez? Que debe estar Álvaro, por llegar. le pido un favor aquí en público, me perdona. Deje el micrófono abierto tranquilo para poderle escuchar todo en la extensión de su comentario. Debe estar por llegar también la declaración de los 3 países, México, Brasil y Colombia. Seguramente va a ser en una línea parecida a lo que está planteando Petro. Y está bien que sea en este momento, para que no sea una declaración impulsiva, llena de adjetivos como ha hecho la mayoría de la gente, sino la de un gobierno que sabe las consecuencias peligrosas que tiene un enfrentamiento con Venezuela. Y se quedaron con los crespos hechos los que hablaban de castrochavismo, porque Petro estaba apoyando a Maduro con su silencio, toda esa politiquería que hacen con estos temas, y este tema requiere mucho cuidado, porque Colombia sí tiene mucho que perder, a diferencia de otros países que pueden simplemente dedicarse a decir adjetivos.
Hasta Estados Unidos ha sido muy cuidadoso. Fíjese que ayer el presidente Biden trató de hacer el pronunciamiento junto con Lula para no aparecer como un país golpeando a Maduro. Todo el mundo se está cuidando y el gobierno está tomando una posición arriesgada, costosa, pero seguramente que va a estar apoyada por Brasil y México. Yo creo que usted acierta en eso, Álvaro. Aquí todos, inclusive el presidente Petro, dándole, Felipe, una puerta de escapatoria. Esa propuesta del presidente Petro esta mañana, que lleguen a un acuerdo que respete al perdedor. Sí, claro. Esa es la salida para Nicolás Maduro, ¿no? Pero a mí no me extraña el trino. La verdad es que después del de Lula y Biden, pues era poquito lo que podía decir, porque no se podía tirar al otro lado. Aurelio, llevamos 2 días diciendo que Petro está callado. Pues habló Petro. Yo no he dicho nada. Y hay que reconocerle que este yo dije desde ayer que seguramente iba en la misma línea que iba a decir Estados Unidos. Y creo que en eso, pues, los hechos me muestran la razón. Que va el mundo, por fortuna, que tal que dijera otra. Pero déjeme complementar una cosa sobre las sanciones. La verdad es que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, pues realmente todavía no son tan ciertas. Usted es consciente de que hoy Chevron tiene una adjudicación de una concesión a 50 años que le permite exportar cerca de 150.000 barriles de petróleo al día, y eso no se ha tocado, eso sigue igual. Luego el cuento de las sanciones también ya está bastante moderado, está bastante morigerado. Luego el cuento de las sanciones pues tampoco va a contar mucho al final de la película. Ahora esperemos a ver cuando comience la guerra de las actas. Petro, Biden, Lula, todos pidiendo las actas y Maduro sacando las actas que están fabricando. Están buscando. Entonces vamos a entrar en la pelea de que esas no son las actas, esas sí son las actas. Y bueno, será motivo de otro debate en otro momento. Muy bien, 8:37 minutos. Solo que quizás, Néstor, lo que predice Álvaro quizá no se vaya a producir, que es el comunicado conjunto que hemos estado esperando de Brasil, México y Colombia. ¿No? Pues lo sacó Lula con Biden, pero además es que López Obrador no está tan de este lado, entre otras cosas porque pues se molestó mucho con la declaración de la OEA en la que ponía, digamos, en duda o afirmaba que se habían robado las elecciones y tal. López Obrador lo que dijo es ¿de dónde sacan que ganó el otro? López Obrador tiene la teoría de que los que se están inventando las cifras son los de la oposición, ¿no? López Obrador además está sacándose una espinita vieja, se va a quedar solo. Que es que recuerde que él en 2 oportunidades tal vez, pero especialmente en una, denunció fraude cuando él perdió las elecciones en México. Lo mismo que Petro hizo aquí en Colombia. Petro en el 2018 denunció fraude, que había perdido con Duque por fraude. Entonces ahora López está diciendo cuando me robaron a mí, ¿qué dijeron? Eso hay un libreto, de acuerdo. Pero ojo que la presidenta electa de México tiene una posición un poquito distinta a la de López Obrador, ¿no? Claudia Sheinbaum ayer sí pidió con más vehemencia y firmeza transparencia en las elecciones y publicación de las actas. Es distinto. Y a AMLO le quedan pocas semanas en el poder y llega a acá la pregunta. Está haciendo una movida mañana, Daniel, porque todo el mundo, todos tenemos que tomar partido al final en el tema de Venezuela. 8:38. Y era la declaración, la única declaración prácticamente que faltaba, Néstor, y ahora el balón queda en la cancha de Nicolás Maduro. Yo tengo serias dudas de que él va a permitir o va a entregar las actas, por lo menos las originales no las va a entregar. Y ahí lo que sigue es cuál va a ser la posición de Colombia. Sí, como muchos tememos, no todos, Nicolás Maduro no acepta entregar las actas y no acepta un reconteo o lo que llama Gustavo Petro un acuerdo con la oposición con veeduría internacional de expertos y profesionales. ¿Qué sigue ahí? Si Nicolás Maduro se niega a esto, seguramente muchos países van a tomar la delantera en romper relaciones, retirar su personal diplomático, pero ¿cuál va a ser la posición que toma el gobierno colombiano? No. Y ahí va a haber 2 tensiones, la tensión económica de muchos empresarios y mucha gente cuya actividad económica depende del comercio con Venezuela, y hay una dimensión que se nos está escapando y está relacionada con lo que hablábamos antes de este debate, y es la lucha contra la criminalidad del narcotráfico en Colombia depende de manera crucial de una posible colaboración con Venezuela, y bajo el gobierno de Nicolás Maduro no la tenemos, y hace mucho más difícil la guerra contra el ELN, contra el Clan del Golfo y contra muchas de estas estructuras criminales que terminan actuando y teniendo casi que un
un cielo de reposo en Venezuela. Ser crucial también para Colombia. 8 de la mañana, 40 minutos en Mañanas Blue.